Hola, bienvenidos. El tema que hoy vamos a abordar es el de la dependencia emocional. Esta es una característica humana mucho más común de lo que nos imaginamos. He tenido en consulta tanto hombres como mujeres dependientes emocionalmente y yo diría que hay como dos rasgos que los definen básicamente. Uno, la enorme necesidad de recibir afecto y aprobación. Y dos, el miedo enorme, por no decir pánico, a ser rechazados, a estar solos o a ser abandonados. Por estas razones, estas personas suelen comportarse de una manera complaciente, obediente, con dificultad para tomar decisiones. Todo esto poco a poco va minando su propia seguridad en sí mismos y terminan a la postre siendo personas muy vulnerables a ser manipuladas o violentadas. Algunas de estas personas además les cuesta mucho reconocer sus características o su condición de dependencia emocional y lo que hacen es recurrirla con una fachada de dureza, intransigencia, autosuficiencia y muchas veces incluso por desprecio y agresión por la persona de la cual requieren afecto, sea su pareja o sea alguna otra persona. Esto finalmente complica la problemática y esta fachada la he visto mucho más común, la he visto en mujeres también, pero con mucha mayor frecuencia en los hombres, y mi hipótesis es que esto se relaciona con el mandato social que generalmente hacemos sobre los hombres de que no se pueden mostrar débiles ni vulnerables. Sabemos que el primer paso para poder transformar algo que nos afecta en la vida o nos genera sufrimiento es aceptarlo. Por lo tanto, te sugiero que si tú identificas características de dependencia emocional en ti, las reconozcas, las aceptes y intentes identificar sus causas para que tú mismo puedas suplirte en la etapa adulta lo que nadie más va a suplir por ti. Entonces miremos un poco los orígenes de la dependencia emocional. Estos orígenes usualmente los podemos ubicar en la primera infancia, cuando un bebé ha enfrentado una situación de falta de afecto, de abandono emocional, de agresión o violencia o maltrato o abuso por parte de los padres o de otras personas a su alrededor. Esta situación va minando su propia confianza en sí mismos y la confianza en el mundo y les lleva a sentir que no son valiosos ni merecen recibir afecto. Esta sería como la base de la dependencia emocional, estas carencias en la primera infancia. Veamos esto con un ejemplo que creo que es bastante más ilustrativo. Les voy a compartir de Carlos, lo voy a llamar así para hablar de él en el ejemplo. Fue una persona que me consultó hace años y Carlos llega a una familia compuesta por un padre que era muy trabajador, muy responsable, proveedor completo de su familia, aunque la madre también trabajaba, pero totalmente distante en lo emocional y no se involucraba para nada en lo cotidiano de la familia. La madre, como dije, era una persona también trabajadora, responsable, sumisa y permisiva. Y tenían una hermana, o sea, Carlos cuando llegó tenía una hermana mayor que él 10 años, a quien nadie le había puesto límites para nada, sino que era como la emperatriz de la familia. Carlos llega a esta familia y la madre hace una depresión posparto, recién nacido Carlos, fruto en parte de que su matrimonio ya se estaba resquebrajando, por lo tanto pues tuvo mínima energía para poder atender a este bebé. 2 años después esta pareja de padres se separa y la madre queda a cargo de los 2 hijos y en un corto periodo de tiempo, máximo 1 año, se alcoholizó. Entonces
los recuerdos que tiene Carlos de esta infancia es que él estaba a merced de su hermana, 10 años mayor que él, quien lo mandaba, lo maltrataba, le exigía cosas que él ni entendía por qué, y sobre todo recuerda con mucho dolor la ausencia total de un adulto que pudiera ponerle límites a su hermana Lucía o pudiera protegerlo a él amorosamente. Con el tiempo, pues Carlos, la única alternativa que encuentra para sobrevivir en este contexto familiar es ser obediente, ser sumiso, complaciente con su hermana para evitar mayores agresiones. Y esta característica de sumisión la va como generalizando en su vida y al colegio, a la época de universidad, etc. Y finalmente de adulto llega a consulta porque le es imposible mantener relaciones emocionales o de pareja continuas y satisfactorias, y también porque ya está teniendo problemas en su trabajo porque no logra tomar decisiones, es muy inseguro, no logra poner límites sanos y eso lo trae a consulta. En este ejemplo de Carlos podemos ver cómo esas falencias o carencias afectivas fueron generando a lo largo de su desarrollo la dependencia emocional, y esta se manifiesta en distintas áreas de su vida, en la laboral, en la social, en la de pareja. No obstante, he tenido también consultantes que son súper exitosos en la parte profesional, logran manejar equipos, ser muy asertivos, tomar decisiones, pero en su vida de pareja no logran establecer ni relaciones duraderas ni relaciones satisfactorias, sino que suelen ser bastante difíciles y complicadas y con rupturas continuas que suelen ser obviamente muy dolorosas por ser dependientes, más dolorosas de lo usual, digámoslo así, por ser personas dependientes emocionalmente. Yo diría que en mi concepto, la única forma, y esto pues lo he visto en la práctica, pero también lo hablan muchas teorías psicológicas, la única forma de sanar de una manera adecuada la dependencia emocional es trabajar en nosotros mismos para fortalecer nuestra autoestima, para darnos lo que no recibimos en esa primera infancia, y es una tarea que solamente podemos suplir nosotros. Entonces, muchas veces me dicen, pero eso ¿cómo se hace, Consuelo? Eso no es fácil cuando además no aprendí a hacerlo desde chiquito porque no tuve unos padres que me enseñaran a hacerlo. Voy a compartir con ustedes lo que yo conozco más de cerca y lo que hago. Además lo voy a compartir desde ser no solamente terapeuta, sino desde haber sido también consultante y haberme nutrido de una psicoterapia. Entonces veamos por qué recomiendo una psicoterapia para trabajar en cómo superar la dependencia emocional. En una psicoterapia nos encontramos dos seres humanos. Uno que es un terapeuta con herramientas, técnicas, formación que le permite ayudar a la otra persona para conocerse a sí misma y para ampliar su perspectiva en la vida. Y esto se da en un contexto protegido, seguro, no enjuiciador, lo cual ayuda a este proceso. Entonces veamos, por ejemplo, qué pasó con Carlos en el proceso de terapia. Muchas cosas, pero algo que me parece fundamental es que su sensación y su propia historia contada es que él era un niño que no debía valer mucho, que no lo debían valorar, puesto que no lo cuidaron, no lo protegieron, no le dieron casi afecto. Y cuando él logra ver que el culpable o el responsable de todo eso no era él, sino era el contexto familiar que le había correspondido en la vida, y que incluso su hermana era también una niña abandonada y deprivada de afecto, logró comprender que el problema estaba allá afuera y no era él el causante ni el no merecedor de amor. Esto le dio un vuelco de 180 grados a su mirada frente a la vida y a cómo él se ubica en la vida para poder construir algo que sí merece. Entonces, poder entender eso nos permite también identificar
las fortalezas y las debilidades de cada uno de los miembros de la familia y poder decidir qué tomo para mí y qué definitivamente no quiero para mí, porque no es sano, no me permite un desarrollo de la mejor versión de mí mismo, etc. Y ahí entran otros elementos que son, por ejemplo, los mandatos familiares. En todas las familias hay mandatos explícitos o tácitos y que nos obligan a ver el mundo de una manera, a pensar de una cierta forma, a actuar de otra forma. Y todos somos libres de reevaluar y de dejar como la ropa vieja, dejar atrás lo que no nos convence, no nos sirve, no nos es útil. Y así poder encontrar lo que realmente es válido para nosotros y lo que queremos construir en nuestra propia vida. Y eso fue lo que logró Carlos después de su proceso de psicoterapia, donde digamos que se redescubrió a sí mismo, se fortaleció y pudo reestructurar sus relaciones de trabajo y también pudo hacer una relación de pareja satisfactoria para él. Entonces, el día que tú te quieras y te valores como eres, te vas a sentir completo, no perfecto, pero sí completo o completa. Y eso te va a permitir vincularte con otros seres humanos desde tu mejor versión, sabiendo que no eres perfecto, pero no desde la necesidad de aprobación para que te quieran. Y eso a la vez te va a permitir poner límites sanos para cuidarte a ti mismo, cuidar a los otros amorosamente. Si quieres saber cómo impacta una relación de pareja la dependencia emocional y qué puede pasar con esa relación, no te pierdas mi próximo video. Para ello, suscríbete a mi canal de YouTube y activa la campanita para saber cuándo sacamos nuevos materiales. Hasta pronto.